Buenas noches con todos, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Buenas noches. 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 Genial. En estos momentos voy a dar inicio a lo que es la segunda sesión, precisamente en lo que es estrategias de intervención y principales características en niños con TEAs. Una breve presentación para que todos podamos tener en claro y puedan conocer un poquito más acerca de nuestra institución. Precisamente el día de hoy tenemos la segunda sesión, hoy miércoles 17 de enero, de 9 a 10 de la noche, y el día viernes tenemos la última sesión, también va a ser de 9 a 10 de la noche, para que podamos tenerlo en cuenta, y de esta forma estaríamos culminando con lo que es el taller precisamente. También los invito a que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales, lo que es Facebook, Instagram o TikTok, a lo que es accedu.oficial. Tal vez algunos se preguntarán acerca de nosotros, de nuestra institución. Nosotros estamos conformados por lo que es un Holding 7.5, que es un consorcio educativo que tiene más ya de 5 años de experiencia y tiene diferentes marcas educativas, como lo que es SPED, Accedu, Olimpia, Plans, Latam y Gestores. ¿Sí? Para que puedan tener un poquito de información, tal vez si ustedes han solicitado información a través de lo que es SPED, Olimpia, Plan o Latam, nosotros pertenecemos a lo que es el Holding 7.5. Y también algunos ya me estaban preguntando por interno acerca de lo que es el diplomado, precisamente, que nuestra ponente está encargada de poder dirigir acerca de lo que es trastorno del espectro autista. También aquí les estoy compartiendo de manera variada lo que es los diferentes diplomados que nosotros actualmente estamos brindando. Cualquier consulta, por favor, con mucho gusto, yo voy a estar atento, así como las personas que ya se han matriculado dentro de lo que es el diplomado también. Aquí estoy compartiendo un pequeño video para que ustedes puedan tener. Lograr culminar tu carrera no sea el final de tus metas. Que conseguir tu título no significa conformarse y creer que ya alcanzaste el éxito. Si realmente quieres destacar en el mundo laboral, entonces tienes que ser el mejor profesional capacitado. Da un paso más. Complementa tu educación y elévala al siguiente nivel, estés donde estés. El Consorcio Holding 7.5 te presenta sus diplomados virtuales, enfocados en potenciar tu crecimiento profesional y tu desarrollo dentro del campo laboral. Este es tu momento para ir más allá. El verdadero éxito te espera. La decisión es tuya. Holding 7.5. Supera tus límites. Genial, muchas gracias. Aquí ya pueden conocer un poquito más acerca de lo que es el Holding 7.5 y las diferentes marcas que nos acompañan. También en este momento le voy a dar pase a nuestra ponente, nuestra excelentísima ponente. Ya ustedes la conocen, precisamente. Miss Lourdes, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, estimado? Muy buenas noches con todos los participantes, quienes seguramente nos vienen acompañando desde el día lunes en este proceso de estos talleres que van a ser de un modo introductorio para que ustedes vayan conociendo en pequeñas informaciones sobre el gran diplomado que se va a realizar sobre el trastorno del espectro autista. Estas 3 sesiones, estos 3 días, pues los hemos dividido en un primer momento hemos hablado de mitos sobre el trastorno del neurodesarrollo, que es el trastorno del espectro autista, así como también, pues, cómo influye el neurodesarrollo en lo que es en el proceso de desarrollo evolutivo en una persona con un desarrollo típico, ¿no? Incluyendo, por supuesto, también generalidades sobre el trastorno del espectro autista. El día de hoy vamos a hablar de los trastornos del neurodesarrollo, también qué nos dice el DSM-5, qué nos dice la evidencia, y el día viernes profundizaremos con algunos aspectos de lo que es el diagnóstico diferencial del trastorno, ¿no?
Entonces, espero que se sigan uniendo mucho más personas. Muchísimas gracias. He estado leyendo los saludos por el chat. Muy buenas noches con todos. Desde acá de Lima, Perú, los saludamos con un fuerte y caluroso abrazo desde la ciudad que tú te encuentres. Vamos a iniciar siendo ya las 9:02 de la noche, ya que los temas son muy amplios, pero como saben que es de 1 hora por el momento, porque los diplomados son 2 horas exactas, ¿no? Empezamos siempre puntual y acabamos puntual. Entonces, vamos a comenzar primero indicando que todos tengamos nuestros micrófonos apagados para que no haya interferencias. Sé que estamos en casa, esta modalidad virtual nos permite estar en la comodidad de nuestra casa, pero también en nuestro hogar, pues, puede presentarse algunas conversaciones, ruidos, ¿no? Entonces, para que prever todo ello, por favor, apenas ingresemos, pongámoslos en la opción silenciar, ¿ya? Le agradecería, por ejemplo, en este momento están ingresando mucho más personas. Quien yo pueda tener en la vista, ya que son múltiples pantallas, ya que ahorita somos 112 personas, por favor silenciar. Ahí está asesoría académica que también me va a ayudar en ello, por favor. Asimismo, si queremos dar una opinión, podemos escribir en el chat. Va a haber un espacio de interacción también para que podamos quizás activar nuestro micrófono para escuchar 1 o 2 preguntas y leer, por supuesto, sus consultas por el chat, ¿ya? Constantemente vamos a ir observando y desarrollando estas preguntas, claro está, de acuerdo a la exposición del tema. Mayor información ya lo vamos a tratar punto por punto específicamente ya en el diplomado del trastorno del espectro autista. Entonces, ahorita voy a compartir el material que se ha realizado para ustedes. Vamos aquí a compartir sonidos. Buenas noches con todos. Siguen brindando sus saludos. Están ingresando recién a la plataforma, que me parece correcto. Se están uniendo. Como les digo, no voy a colocarlo en modo presentación porque al momento de que yo hago esta interacción de ver el chat, a ver sus preguntas, sus respuestas también, se traba un poquito el modo de presentación, ¿ya? Pero creo que así todo lo estamos viendo. Mi nombre es María Lourdes Pinedo Bulnes, soy especialista en trastornos del neurodesarrollo y psicopedagogía, y por lo tanto, quienes ya entraron el día lunes ya conocen mi perfil profesional. El día de hoy vamos a hablar una parte sobre este gran diplomado de trastorno del espectro autista. Como ustedes saben, inicia este 5 de febrero de 8:30 a 10:30 de la noche. En horario puntual se aprovecha al máximo estas 2 horas, en el cual se entrega puntualmente bibliografía actualizada para que ustedes puedan revisar el material con anticipación de cada clase. Asimismo, se entrega los materiales, los videos, todo de forma organizada en una carpeta Drive. Entonces, conforme vamos realizando la clase, se van subiendo las carpetas según los módulos también que vamos avanzando. Asimismo, ustedes pueden tener una biblioteca con una información nutrida de lo que es el diplomado completo de trastorno del espectro autista, que se divide en fundamentos, conceptos según evidencia, estrategias de intervención y cómo llevar a cabo un trabajo totalmente funcional desde tu práctica pedagógica como también desde tu práctica terapéutica. Entiendo que aquí tenemos profesionales en el área de educación, en el área de salud y otras más carreras afines. Por lo tanto, sean bienvenidos todos. Muy bien, ahora sí. Bueno, esta es mi presentación, ya lo hice el día lunes. Siéntase en la confianza de llamarme María Lourdes o maestra, como quieran llamarme, no hay ningún problema. El día de hoy, que es nuestra clase número 2, vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos hablado del proceso del neurodesarrollo de forma breve, y también vamos a ver un video de consolidación de lo que hemos hablado el día lunes. Luego vamos a hablar de los trastornos del neurodesarrollo, algunos conceptos generales, algunas características particulares, y vamos a hacer un trabajo en equipo en base a unas cuantas preguntas, en el cual sí pido su total participación, ya que también esto va a ser como que un análisis y consolidación de lo que vamos aprendiendo. Muy bien, entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es de neurodesarrollo, vamos a ver primero este video introductorio
Y luego vamos a hablar algunos aspectos que hemos tomado el día lunes y sobre todo lo que nosotros vamos comprendiendo de este video. Desarrollo cerebral del niño. El cerebro de cada ser humano está formado por células llamadas neuronas que se conectan entre sí, formando sinapsis que serán fuertes o débiles según las experiencias vividas, las cuales formarán los cimientos. Desarrollo cerebral del niño. El cerebro de cada ser humano está formado por células llamadas neuronas que se conectan entre sí, formando sinapsis que serán fuertes o débiles según las experiencias vividas, las cuales formarán los cimientos clave a nivel funcional y estructural para su vida. También existen los periodos sensibles o críticos, que son momentos específicos en los que el cerebro se encuentra especialmente receptivo a aquellos estímulos del medio ambiente que permitirán al niño lograr, por ejemplo, la adquisición del lenguaje, la visión o la motricidad. Es importante ofrecer estimulación adecuada y oportuna en estos periodos. Durante la primera infancia, el cerebro cuenta con una mayor capacidad para adaptarse a los cambios de su entorno. También tiene la posibilidad de que algunas neuronas sustituyan funciones de otras cuando han sido dañadas. A esto se le llama plasticidad cerebral. Para que el niño logre un desarrollo pleno, será necesario que los adultos responsables de su cuidado y educación establezcan una relación de calidad que lo haga sentir valorado, aceptado y querido, que brinden estímulos variados, adecuados para su etapa y de acuerdo a su necesidad de actividad y descanso. Como educador, es importante que comprendas el impacto de todas tus acciones en el bienestar del niño. Mantente al pendiente de su desarrollo, usando como referencia los indicadores específicos de acuerdo a su etapa. Muy bien, hemos observado este video bastante dinámico en cuanto cuánto es la relevancia de un profesional, no solamente de un educador, sino de todo profesional que trabaja con la niñez, con la adolescencia, que trabaja bajo esta neurodiversidad, entre ellos las personas con trastorno del espectro autista. Entonces, es importantísimo comprender cómo funciona nuestro cerebro, cómo se da este proceso de aprendizaje para que nuestros niños, nuestros pacientes también, si estamos en el proceso terapéutico, podamos nosotros comprender sus características madurativas, independientes, según sus necesidades. Habíamos hablado el día lunes que el neurodesarrollo es trascendental en la vida del ser humano, en el cual pues se origina desde unas primeras etapas, desde el proceso de gestación, y va a culminar evolutivamente hasta el último día de su vida, seguir aprendiendo. La neurociencia ya nos ha indicado, bajo sustentos teóricos, bajo investigaciones científicas, que el cerebro nunca deja de aprender. Por lo tanto, esta capacidad cerebral o neuroplasticidad, que ya en el diplomado va a haber un tema específico para abordar sobre ello, pues es relativamente importantísimo, ya que de forma independiente en cada individuo, en cada ser humano, esta maduración se va a proveer de muchos recursos, tanto intrínsecos como factores externos. Sobre todo, no solamente tiene que ver la parte genética, cómo ha sido el proceso de gestación, sino también el ambiente, el entorno actualmente se sabe que modifica la conducta del individuo. Esta capacidad de neuroplasticidad y esta relación con la formación de las redes neuronales altamente funcionales y especializadas van a dotar y proveer al ser humano de lograr estrategias evolutivas en el transcurso de su vida. Y por lo tanto, como indica en el video también, se sabe que el cerebro tiene esta capacidad de compensación. Pero esta capacidad de compensación
no solamente es algo innato, sino que esto se consolida a través de diferentes factores que involucran muchísimo, incluso la alimentación, la calidad de sueño, el juego, la interacción, el contacto con los cuidadores inmediatos y qué tanto el entorno y el ambiente da a este niño una estimulación oportuna o una intervención temprana de acuerdo a sus necesidades específicas. Y cuando hablamos propiamente del trastorno del espectro autista, ya vemos desde edades muy tempranas, incluso desde el año de vida, vemos ya alertas o indicadores en el desarrollo. Es por eso que en el diplomado nosotros vamos a hablar muchísimo sobre lo que es los hitos de desarrollo. Estos hitos de desarrollo que nos van a dar la pauta de cómo es un desarrollo típico y cuando nosotros tenemos ahí una alerta en ese desarrollo, cuando tenemos un desarrollo atípico y cuando sí debería repercutir una valoración o evaluación interdisciplinaria. Porque ustedes saben que los trastornos del neurodesarrollo en general, entre ellos el trastorno del espectro autista, requiere una evaluación interdisciplinaria, donde varias disciplinas aporten en la valoración y evaluación del desarrollo lingüístico, cognitivo, social, pues cómo vamos con estas estrategias de crianza, incluso el procesamiento sensorial. Entonces son varias disciplinas, incluyendo el factor también y el sector educativo que se debe empoderar para que desde nivel inicial o preescolar las maestras y en general toda la comunidad educativa identifique oportunamente algunas señales de alarma, derivar con los especialistas oportunos y entablar la mejor forma de intervención, una intervención oportuna de calidad que conlleve en conjunto con este proceso de neurodesarrollo la adaptabilidad del individuo. Eso es lo que se quiere, lograr individuos altamente funcionales según su maduración y según sus necesidades específicas. Pero para eso, como le dije, la parte genética, la parte del entorno o del ambiente influye muchísimo para el actuar del día a día de toda persona. Entonces, en base a esos conocimientos que nosotros vamos adquiriendo, el día de hoy vamos a hablar ya de los trastornos del neurodesarrollo. El lunes, como les dije, hemos hablado del neurodesarrollo, hemos dado ciertas referencias que ya en el diplomado lo vamos a ampliar muchísimo, cómo se da este proceso de neurodesarrollo en un proceso típico. El día de hoy vamos a hablar qué son los trastornos del neurodesarrollo, cuáles son estas características tan importantes que nosotros debemos conocer, ¿no? Vamos a saber estos aspectos claves fundamentales para que nosotros podamos ya poder intervenir pedagógica o terapéuticamente cuando tenemos a un niño con trastorno del espectro autista, cuando ya está en una presunción o cuando ya tiene un diagnóstico definitivo. Y no solamente observar este diagnóstico definitivo, sino también conocer el nivel de severidad, si es grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Y cuál es su sintomatología según un diagnóstico diferencial que lo vamos a ver el día viernes, ya según el DSM-5? Entonces es importante tener claro ello, saber cuándo estamos hablando de mitos en el autismo y cuándo son características propias del individuo que tiene, por supuesto, y que hay presencia del trastorno del espectro autista. Cuando nosotros con este conocimiento, estos fundamentos, según evidencia científica, de manera sólida vamos a dirigir el camino pedagógico-terapéutico, pero también esta orientación a la familia. ¿Qué tanta información nutrida sobre las intervenciones actuales en autismo hay? ¿Cuáles surgen efecto y cuál, según la evidencia, aún no tienen un gran sustento ni respaldo científico? Por lo tanto, son consideradas intervenciones funcionales y que dan resultados y logros para mejorar
el nivel de adaptación del individuo y cuáles quizás en el camino pues pierden este peso, ¿no es cierto? Este peso con fundamento, ¿no? Teórico y cuáles deberíamos aconsejar a las familias continuar, seguir, ¿no? Y quiénes son los profesionales idóneos para realizar estos tipos de intervenciones. Entonces, como le dije, es un trabajo interdisciplinario velar por el proceso del neurodesarrollo, ¿ya? Y cuando hablamos del proceso de neurodesarrollo, ustedes saben que se origina desde el proceso de gestación. Antes, cuando nosotros hablábamos de la primera infancia, se creía que era desde el nacimiento a lo que en adelante, pues, el individuo iba a experimentar en cada etapa de vida. Ahora se sabe que la primera infancia se vela desde el proceso de gestación. Entonces, desde ahí comienza a generarse un aprendizaje. Claro está que cuando el individuo nace, pues comienza a enriquecer y madurar estas áreas especializadas en el cerebro para las diferentes y múltiples actividades cognitivas, con desarrollo de funciones ejecutivas, con funciones de actividades académicas altamente complejas, como el desarrollo del lenguaje o el desarrollo de la lectura, escritura, cálculo matemático, etcétera. Y sobre todo, consolidar aspectos que le va a permitir una interacción, porque el ser humano innatamente somos seres sociales. Pero ¿qué pasa en el trastorno del espectro autista? ¿Por qué se presenta estas debilidades de comunicación e interacción social? No es que el niño no quiera interactuar con las demás personas, sino que no tiene neurológicamente, neurobiológicamente, estas estrategias para que pueda realizar de una forma eficaz esta interacción. Por lo tanto, en la terapia se le provee de estas estrategias terapéuticas, estas herramientas para la vida. Y por lo tanto, debemos nosotros conocer los trastornos del neurodesarrollo de forma general, sus concepciones y ahondar, por supuesto, ya en lo que nos encamina este diplomado, que es netamente sobre el trastorno del espectro autista. Muy bien, entonces teniendo claro todo lo dicho anteriormente, que es un consolidado de lo que hemos hablado el día lunes, vamos a hablar el día de hoy sobre los trastornos del neurodesarrollo y vamos a dar aspectos claves. ¿Cuáles serían estos aspectos claves que nosotros debemos conocer y debemos saber sustentarlo? ¿Ya? Y que claro está que en el diplomado nosotros vamos a trabajar eh, uno por uno, de una forma mucho más organizada. Lo primero que hay que saber, se lo he detallado y cada uno lo vamos a ir explicando. Recuerden que ustedes pueden también intervenir escribiendo en el chat. Vamos a ir leyendo sus comentarios también, porque estoy seguro que ustedes conocen y tienen experiencia porque tienen estudiantes y pacientes con el diagnóstico o con la presunción, ¿no? Los trastornos del neurodesarrollo en general, para hablar, ustedes saben que el desarrollo neuronal se puede observar si nos fijamos en las conductas o habilidades manifestadas por un niño o niña. Cuando nosotros hablamos de desarrollo, no solamente tenemos que ver el proceso de crecimiento, que es la ganancia de peso y talla, que eso quizás es lo que más llama la atención en los padres, pero el proceso de desarrollo que involucra habilidades cognitivas, intelectuales, lingüísticas, sensoriales, motrices, afectivas, etcétera, pues muchas veces se posterga creyendo que si no tiene una edad de los 3 años, aún no hay que llevarlo a terapia de lenguaje. Si quizás mi niño a estas alturas no interactúa bien, pues es producto de la pandemia. Así muchas veces los padres nos refieren eso, ¿no? Y los profesionales también nos comentan ello, ¿no? Mi niño no entiende las reglas del juego porque siempre para en casa, además es hijo único. Y también es muy común decir, pues, él cuando se emociona, sí, comienza a tener estas aleteos, pero es porque él se emociona tanto que no sabe cómo expresarlo, porque papá o mamá también, nosotros somos así. O quizás mi esposo o su papá, pues me dice mi suegra que habló a los 5 o 6 años recién.
Y por lo tanto, yo veo este proceso de desarrollo de una forma normal, que en algún momento mi hijo va a llegar a hablar, en algún momento va a llegar a interactuar, en algún momento va a desarrollar estas habilidades comunicativas, va a dejar de tener algunas fijaciones, va a dejar de tener algunas ecolalias. Ahí nosotros claramente debemos brindar la información correcta a los padres de familia. Uno, la intervención actualmente no hay que esperar para poder trabajar interdisciplinariamente. La intervención temprana, acá en Perú, por ejemplo, en el estado existen los programas de intervención temprana, los PRITE, que atienden a niños de 0 a los 3 años, niños con discapacidad o presunción diagnóstica o con vulnerabilidad. Entonces, un equipo especializado, tanto en educación especial, psicólogos, tecnólogos médicos, especialistas, entre otros, de diferentes campos, pues comienzan a abordar y valorar el desarrollo y hacer un seguimiento en este proceso evolutivo. Pero ¿qué sucede muchas veces cuando este padre o esta madre no tiene la información adecuada y no detecta bajo estas conductas observables? Y conducta llamo, por ejemplo, el hablar, el interactuar, el poder comunicarse, el aprender a jugar, el señalar, ¿no? Hacer estos gestos protoimperativo, protodeclarativo, hacer este trabajo de atención conjunta, todo eso es conducta. ¿Ya? Todo lo que el ser humano expresa y manifiesta es conducta. Entonces, si el padre de familia no está atento a la observación de este desarrollo en cada área de desarrollo del lenguaje, en el área cognitiva, en el área afectiva, en el área social, en el área motriz, en el área de aprendizaje, si no, el padre no está atento o quizás ignora de estos procesos, porque son padres primerizos, porque se dejan llevar por comentarios de la familia, que ya tu niño va a avanzar, que no es necesario la terapia, que no te alarmes, que está muy chiquito, ¿para qué lo vas a llevar a un proceso terapéutico? Entonces, hay muchos mitos, hay mucha ignorancia en este proceso de diagnóstico. Entonces, nosotros como profesionales, ¿cuál es nuestra función? Poder observar el desarrollo en base a qué nosotros observamos, en base a qué cotejamos el desarrollo. A ver, por favor, vamos a silenciar, vamos a colocar nuestro micrófono en silencio. Muchísimas gracias. Nosotros debemos, uno, como profesionales, saber bien marcado cuáles son los hitos de desarrollo. Por cada área debemos saber en qué edad, de forma cronológica, un niño debería desarrollar aspectos de diferentes áreas. Como también debemos saber que cuando vamos a silenciar, por favor, muchísimas gracias. Antes de entrar al Zoom hay una opción de ponerse en silencio, por favor. Gracias, gracias. Eh, entonces, como profesionales debemos valorar el desarrollo, pero también como profesionales debemos dar este proceso de orientación, ¿ya? Y generar comunidades de aprendizaje si es que observo que como profesional no lo sé, ¿no es cierto? Entonces, yo les agradezco por estar presente en este momento porque nosotros vamos adquiriendo aprendizaje sobre este diagnóstico. Entonces, que quede claro que el desarrollo nosotros lo vamos a observar ante conductas. Estas conductas se van a presentar en habilidades manifestadas por el niño según un proceso de desarrollo natural que va de acuerdo con una edad cronológica, con una edad madurativa, ¿ya? Cuando existe alguna dificultad, pues ya más adelante lo vamos a explicar. La aparición de estas manifestaciones, o sea, de estas conductas, de estas habilidades, sigue un orden y tiempo determinado en edad cronológica, ¿correcto? A esto nos referimos cuando hablamos de conductas esperadas o hitos de desarrollo. Ahí están los famosos hitos de desarrollo que marcan la ruta de cómo va el niño en su proceso de maduración, dependiendo la edad que tenga el niño o la niña. Ahora, cuando hablamos propiamente dicho del trastorno del espectro autista, un niño puede tener, según el nivel de severidad, por supuesto, ¿no? Un niño puede tener una edad cronológica de 5 años, pero una maduración en el proceso de desarrollo global o en el proceso de desarrollo individual por áreas, desfases significativos.
Un niño con 5 años cronológicos puede tener un desarrollo del proceso de la comunicación, del habla del lenguaje, como de año y medio. Entonces, desde ahí, cuando nosotros observamos el desfase, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estrategias para el abordaje de la comunicación, el habla y el lenguaje vamos a utilizar de una forma eficaz desde mi campo pedagógico o terapéutico? Cuando yo observo que el niño tiene dificultades en el proceso de aprendizaje y lo voy comparando con estos hitos de desarrollo. Ahora, claro está, silenciamos por favor, claro está que si bien es cierto, cada individuo tiene una maduración diferente, pero esta maduración va de acuerdo a la par de los hitos de desarrollo. Es normal que un niño, por ejemplo, antes del año y medio de edad, algunos ya están desarrollando mayor proceso lingüístico, mayor capacidad de juego. Sin embargo, otros, porque quizás no han tenido una experiencia previa, una estimulación en casa, o quizás pues también tienen algunas dificultades médicas, neurobiológicas, exista algún desfase. Entonces, con mucha más razón hay que hacer un seguimiento en el desarrollo. Pero muy aparte es cuando ya hay características de una presencia de indicadores de un diagnóstico diferencial, ¿no? Cuando nosotros escuchamos este llanto, este tipo de comunicación de una forma natural, típica, cuando ya quizás se comienza a observar conductas de que se acerca a la presunción de este diagnóstico, ¿no? Entonces, todo esto lo debemos manejar muy bien y por supuesto lo vamos a ampliar cuando ya estudiemos en conjunto todo el abordaje en autismo. Cuando existe alguna alteración en el desarrollo de una habilidad, hablaremos de trayectoria de desarrollo atípica, ¿no? O atípico, ¿no? Cuando vemos cronológicamente que este niño va desarrollándose en todos los procesos evolutivos de una forma regular, pues ahí vamos a decir que hay un desarrollo típico, ¿no? Que va en la línea, ¿no? En la línea de evolución. Pero cuando hay alteraciones en el desarrollo y en habilidades específicas, en este caso en el autismo, debilidades o dificultades en cuanto a lo que es la parte social, la comunicación, el juego, la interacción, pues estas conductas repetitivas, sensoriales, entre otros, pues ya estaremos diciendo que hay una trayectoria de desarrollo atípico, atípico. Y en este proceso de trayecto atípico debemos dar cuenta cuál es el momento clave para poder nosotros asistir a una evaluación con un especialista oportuno. Cuando yo me acerco y toco las puertas al neuropediatra para que pueda identificar la presencia o no presencia del diagnóstico. Y por supuesto, el neuropediatra hace sus referencias, sus indicaciones médicas. Si hay algún tipo de presencia de los indicadores del trastorno del espectro autista, pues va a determinar si son muy marcadas las características del autismo, el diagnóstico definitivo, o si no va a dar una presunción. Y en esa presunción, ¿qué va a pasar? Que va a derivar al área de terapia ocupacional para el desarrollo de integración sensorial, va a derivar al área de lenguaje para desarrollar lo que es la comunicación y habla, va a derivar al área de psicología seguramente para que se trabaje los aspectos de desarrollo cognitivo, así como también aspectos conductuales y de interacción social, y también, por supuesto, el trabajo con padres, va a derivar al área de aprendizaje para ver su proceso evolutivo típico según la respuesta, ¿no? Cognitiva. Entonces, y el área motriz si existe alguna dificultades. En su mayoría, psicología, ocupacional y lenguaje son las áreas de rehabilitación prioritarias y que se debe trabajar desde los primeros años de vida. ¿Ya? Y la familia debe recibir este acompañamiento porque existe un desarrollo atípico, puesto que la dirección y ritmo que está siguiendo la construcción cerebral no es común en otros niños
de la misma edad, por supuesto, ¿no? Entonces nos damos cuenta gracias a que existen los hitos de desarrollo y viendo los hitos de desarrollo nos podemos dar cuenta cuáles son las señales de alarma y cuáles estas señales de alarma se da dentro de un proceso de evolución que con una estimulación o una intervención el niño puede quizás estas características o esta sintomatología regularizarse, pero cuando observamos que esta sintomatología ya se va orientando para algún diagnóstico que está dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces es importante marcar el camino y no solamente dejarlo al área de salud, que son los neuropediatras, sino que enfermeras, docentes, terapeutas, ya sea psicólogos, seas tecnólogo médico y entre otra área de rehabilitación, pues deben conocer ello para marcar el camino. Ustedes saben que más pronto se realice el proceso de intervención, más eficaz va a ser el nivel de adaptabilidad y participación del individuo. Entonces, esa es la importancia. Cuando hablamos entonces de típico o atípico, nos referimos a qué tan frecuente es que observemos un determinado fenómeno en una población. Ahora, ¿por qué se sabe que cómo son las características de desarrollo atípico típico? Porque justamente la evidencia científica, la neurociencia, la neuropsicopedagogía, la psicología, ¿no? Y la neuropsicopedagogía, pues siguen esta línea de investigación y observa cómo es el proceso de evolución, no solamente de crecimiento, sino de desarrollo en niños con una determinada edad bajo una población específica, ¿no? Y de ahí comienzan a salir las investigaciones nutridas de este conocimiento actual, ¿no? Entonces, que quede claro, a ver, creo que hay preguntas, que quede claro aquí que en este proceso de neurodesarrollo, debemos basarnos en hitos de desarrollo. Y dentro del diplomado hay un módulo donde hablamos de evaluación, cómo llegar al diagnóstico. Entonces, en ese proceso evolutivo se les presenta cuáles son estos instrumentos que lo pueden utilizar tanto la parte pedagógica como psicólogos, como también instrumentos que son netamente del campo de salud que pueden trabajar en conjunto con las familias. Entonces, para que ustedes aprendan a valorar también estas características dentro del cuadro del trastorno del espectro autista. ¿Y cuándo diferenciar? Estamos hablando del diagnóstico, cuando no, estamos hablando de algún desfase en el desarrollo, que con una intervención oportuna en ciertas áreas un niño va a regularizar este proceso, esta trayectoria de vida, ¿ya? Es importantísimo conocer estas diferencias para que nosotros podamos, y por supuesto, acá dicen las técnicas. Miren, sí, sí, sí. Ahora, para nosotros conocer técnicas y estrategias, debemos conocer los fundamentos teóricos, porque sinceramente yo como profesional, de nada serviría brindarle las estrategias y las herramientas, que estas estrategias y estas herramientas están en base a lo que nos dice actualmente la evidencia científica. Y la evidencia científica se respalda de sustento teórico, ya comprobado. Y este sustento teórico, si tú lo manejas muy bien, vas a saber el por qué tiene sentido realizar este proceso de intervención, la forma de trabajo y con quiénes usarlo. Porque no todas las intervenciones calzan a la perfección, a la maduración y comprensión del individuo. Entonces, si bien es cierto, hay estrategias de intervención que sí se apuntan a lo que es mayor sustento y mayor logros en el proceso del neurodesarrollo, pero va a depender dentro del trastorno del espectro autista el nivel de severidad, porque hay estrategias que obviamente sí se requiere un nivel de comprensión, un nivel de adaptabilidad, como hay otras que pueden enfocarse, por ejemplo, a un nivel de severidad 3, ¿no? Que ya hay comorbilidad y presencia de una discapacidad intelectual, sobre todo cuando son no verbales, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que vamos a conocer en estas técnicas para apoyarlos, como dice nuestra colega, en cuanto al área de lenguaje, al área de aprendizaje, la modificación conductual, entre otros, ¿ya? Entonces,
estos aspectos claves del desarrollo neuronal, de los hitos de desarrollo, cuando existe una alteración y cuando hablamos de un desarrollo típico, atípico, que nos puede marcar el camino de qué, de la presencia o no del diagnóstico. En cuanto a lo que es las clases, son todas virtuales. Los horarios de 8:30 a 10:30 de la noche, todo es virtual, la información también se manda virtual, pero para mayor información pueden ustedes comunicarse con el asesor académico y él le va a brindar toda la información posible de lo que es el diplomado en conjunto. ¿Ya? Muy bien. Incluso el tipo de certificación que dan al nombre de la universidad, etcétera. Muy bien, vamos a hablar de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué son los trastornos del neurodesarrollo? ¿Qué tanto nosotros conocimiento podamos tener? Los trastornos del neurodesarrollo pues ya se van estudiando ya no solamente en esta última década, sino ya se van estudiando ya, y no solamente estudiando, investigando, respaldando, ¿no? Ya aproximadamente estamos hablando desde hace unos 20 años, 25. Claro que en esta última década van teniendo mayor peso de la evidencia científica, pero aún la neurociencia sigue investigando del por qué se da el trastorno del espectro autista. Actualmente nos indica que hay mayor peso neurobiológico por lo que es la parte genética. Se sigue investigando y han encontrado más de 15 genes en el trastorno del espectro autista justamente porque es un espectro. Entonces, estoy segura que seguirá una década más de estudio, muchísimo más, para saber y comprender qué significa el trastorno del espectro autista y por qué se origina y por qué actualmente hay mayor incidencia en trastornos del neurodesarrollo, mayor nacimiento de trastornos del neurodesarrollo, por qué hay mayor presencia en las escuelas, en la sociedad, de personas con autismo, con diferentes niveles de severidad, ¿ya? Todo eso también lo vamos a ver con mucho mayor respaldo en los cursos, en las clases. Pero es importante saber que desde el punto donde tú te encuentres, desde tu profesión, debes ya empaparte, uno, no solamente del trastorno del neurodesarrollo, que es el trastorno del espectro autista, sino de los demás trastornos que ahora lo vamos a ver. Es importantísimo conocer ello, porque actualmente la educación está con el enfoque social, y esto es a nivel internacional, no es solamente a nivel de Perú. Nosotros estamos con el enfoque social de la educación. Y este enfoque social de la educación, pues te permite no fijarte en el diagnóstico del estudiante, sino proveer estrategias pedagógicas, terapéuticas, ¿no? Porque actualmente hablamos de agentes educativos que nutren el proceso educativo. Entonces es fundamental el trabajo con los especialistas del área de salud para nosotros tener las recomendaciones y estos procesos de cómo desarrollar y madurar habilidades pedagógicas de aprendizaje en el niño. Es fundamental conocer también dentro de los trastornos del neurodesarrollo cuáles son sus categorías, cuáles son las categorías de sintomatología dentro de un diagnóstico diferencial que respalda a lo que es los estudios de los trastornos del neurodesarrollo, porque antes se creía diferentes conceptos del autismo y cómo este concepto de autismo ha ido evolucionando según la neurociencia ya vaya impulsando estas investigaciones. Como por ejemplo, antes se creían estos mitos de los trastornos del neurodesarrollo, trastorno del espectro autista específicamente, se creía, o los padres muchos creían que era porque quizás el bebé no tuvo en los primeros años de vida un apego seguro con la madre, o no lactó, o quizás por las vacunas, o por quizás desde muy temprana edad ha recibido un tipo de alimentación, o porque ha habido ausencia de los padres, porque han salido a trabajar, niños abandonados. No, actualmente la evidencia científica ha quitado y ha disminuido el peso científico de todo ello, ¿no? Cuando sabemos que la parte neurobiológica es lo que toma impulso en lo que es el trastorno del espectro autista. Entonces,
teniendo claro ello, nosotros vamos a precisar también algunos puntos dentro de lo que es los trastornos del neurodesarrollo. Con sus siglas, ¿no? TND, ¿no? En mayúsculas, por supuesto, surgen desde el proceso de gestación. Los trastornos del neurodesarrollo van a surgir desde el proceso de gestación, no desde el nacimiento en adelante, no. Que hay trastornos del neurodesarrollo en sí que por causas diferentes se origina luego de, por un accidente, por algunas dificultades neuronales, entre otros, también lo hay, como es la discapacidad intelectual. No solamente se da desde el proceso de gestación, sino desde que el niño, pues, nació, ¿no? Producto de diferentes enfermedades, trastornos y otros. Ahora, en el caso del trastorno del espectro autista, se sabe que se origina desde el proceso de gestación. O sea, el niño con autismo nace. No es que se da este proceso, no es que el niño hasta los 2 años pues tenía muchas habilidades, pero de ahí desaprendió todo y comenzó a tener el autismo, porque ya comenzó a tener estos indicadores. No, la evidencia dice que el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que se origina desde el proceso de gestación y generan dificultades en distintas áreas del funcionamiento del niño o niña. O sea, no solamente tiene que ver con una característica que se va a observar un desfase significativo, sino que esto va a ser un cúmulo de observación de conductas específicas en diferentes áreas, en el área del lenguaje, en el área social, en el área de aprendizaje, ¿no? En el proceso de interacción, en el área sensorial. Entonces, va a ser un cúmulo. Por eso se llama trastorno del neurodesarrollo, porque afecta a muchas áreas o a todas las áreas de desarrollo. Porque, claro está que dentro del trastorno existen las comorbilidades, que también lo veremos en el curso. Dependiendo de las habilidades afectadas, se utilizan diferentes nombres o diagnósticos que describen este conjunto de características. Pero incluso si las dificultades son las mismas, pueden tener distinta intensidad en niños y niñas que tienen el mismo diagnóstico. O sea, cuando vemos estas alertas en el desarrollo, cuando ya se pasa por un proceso de evaluación y de detección del diagnóstico, cuando hay una presunción, un diagnóstico ya definitivo, se va a encontrar ciertas habilidades afectadas. ¿En dónde? En las áreas del neurodesarrollo. Ahora, para ello existen diferentes categorías y estas categorías van a dar como resultado, estas categorías van a ser un grupo de sintomatología y este grupo de sintomatología da como resultado un diagnóstico. En este caso, algún trastorno del neurodesarrollo. Y este diagnóstico hay una codificación que ya se va a ver más adelante dentro del DSM-5 como en el CIE-10. Entonces, es importantísimo que cuando veamos los informes, veamos también que tiene que tener el diagnóstico, en este caso los médicos se brindan el diagnóstico con la codificación exacta y también verificar si hay presencia o presunción de alguna comorbilidad dentro del TEA, como puede ser la discapacidad intelectual, el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, con hiperactividad, perdón, la presencia de algún trastorno del lenguaje de forma específica o la presencia de un trastorno de desarrollo del lenguaje o quizás otras alteraciones, ¿ya? Esto ya en comorbilidades los vamos a ver más detalladamente. Comprender el nivel de dificultad también nos indicará el grado de severidad de la condición, ¿ya? Porque ustedes saben, el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, porque no hay cura para ello, ¿ya? El individuo lo va a mantener y sostener el trastorno hasta los últimos días de su vida. Y, por supuesto, que a raíz de estas conductas observables y el desempeño funcional y el requerimiento de apoyos, porque por cada nivel hay un requerimiento de apoyo que va desde lo
de lo sustancial hasta quizás hasta lo muy sustancial, ¿no? Se observa que dentro de esta condición va a haber niveles o grados de severidad, ¿ya? Vamos a hacer la comparación también. El día viernes vamos a hablar de qué decía el DSM-4 cuando hablaba de Asperger, hablaba de síndrome de Rett, de trastorno, pues todos los trastornos que antes conocíamos y seguramente ustedes lo han visto en su desempeño profesional a través de informes, habrán escuchado en ponencias, pero ahora ya todo se engloba dentro del trastorno del espectro autista, ¿ya? Entonces, esto nos va a dar un nivel de dificultad que se enfrenta la persona con autismo. Y esto nos va a indicar el grado de severidad. Y lo más importante, nos ayudará a evaluar el nivel de apoyo. O sea, nosotros vemos el nivel de severidad que se enfrenta o que presentan las personas, los niños, los adolescentes con autismo. Este nivel de severidad quizás se van a enfrentar a muchas barreras. Ahora, cuando hablamos de barreras, la barrera no viene de lo que es la persona, ¿ya? La barrera siempre viene del entorno, por desconocimiento, porque quizás no se le da un buen proceso de aprendizaje, un buen proceso terapéutico, no se le da algún proceso de bienestar familiar y entre otros. Incluso la infraestructura, accesibilidad, tiene que ver muchísimo para las personas con autismo y en general para las personas con trastornos del neurodesarrollo y con discapacidad también, ¿ya? Ahora, esto nos va a permitir saber uno sus fortalezas, cuáles son las barreras que se están enfrentando las personas con autismo, para yo, a raíz de ello, determinar los niveles de apoyo. Estos niveles de apoyo van a ir con las estrategias, con lo que me escribían por el chat. Estrategias de apoyo, por supuesto, pero vas a tener que comprender el nivel de severidad, vas a tener que comprender cuáles son las fortalezas, cuáles son las barreras que se enfrenta para yo conocer qué nivel de apoyo, qué estrategia, qué técnica, qué intervención oportuna usar con la persona con trastorno del espectro autista con severidad 1, 2 y 3 y sobre todo si presenta comorbilidad. ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Ya? Entonces es importante tener ello. A ver, voy a leer el chat. Seguramente hay alguna pregunta. A ver, voy a retroceder si hay preguntas. Acá indican cómo ayudarle cuando es severo. Ya. ¿Cómo ayudarle cuando es severo? Primero, esa severidad se tiene que marcar si hay una comorbilidad diagnóstica. ¿Ya? Y saber cuál. ¿Y cómo se sabe con cuál? Bajo evaluaciones neuropsicológicas, bajo evaluaciones neuropediátricas, entre otros. ¿Ya? Entonces, este nivel de severidad te va a indicar primero el camino. Como dice acá, conoces el nivel de severidad, conoces las fortalezas, las barreras que se enfrentan para que tú puedas brindar estas estrategias. Pero estas estrategias es base a conocimientos de las intervenciones actuales, que lo vamos a ver, por supuesto, en el diplomado. En el diplomado porque es un conocimiento amplio que tiene que ser bajo procesos, ¿ya? Y lo que yo te pueda decir que es una intervención puede funcionar para Juanita, pero no puede funcionar para Lucía, porque dentro del espectro tienen las mismas características de diagnóstico diferencial, porque hay presencia del diagnóstico, pero sin embargo, de forma individual, según su maduración, se va a manifestar de una forma diferente, ¿ya? Entonces, tú con este aprendizaje que nosotros te vamos a dar, tú te vas a dotar de herramientas para saber identificar cuál es el camino para trabajar pedagógicamente o terapéuticamente. Acá indica, Magda, ¿quiere usted decir que el autismo no permite una integración al mundo social, familiar, pedagógico y laboral? No estoy diciendo esto. En la clase número 1 del día lunes indiqué que no hay que generalizar.
Cuando hablamos de los mitos del trastorno del espectro autista, muchas veces decimos, el trastorno del espectro autista son chicos con características que no te hacen contacto visual, que no necesitan la interacción o que no logran la interacción, que no manifiestan emociones o no requieren del contacto físico, entre otros, o no requieren comunicarse. No, nunca llevar al extremo de no, de lo absoluto, porque vemos 3 niveles de severidad en el cual el grado 1 podemos encontrar a chicos que sí te hacen contacto visual, que te sostienen una conversación, que son muy hábiles cognitivamente. Hay chicos que sí logran un proceso de interacción que le permite funcionalmente adecuarse a un contexto, como vemos el grado 3, con mayores dificultades y niveles de apoyo, ¿ya? Entonces, eh, el autismo no quiere decir que siempre van a tener este proceso de integración, déficit en la integración sensorial, que no permite la integración del mundo social. Por supuesto que sí, sí permite dependiendo el nivel de severidad. ¿Ya? El nivel de severidad, esto lo vamos a ver con mayor detalle, con mayor detalle. Gracias por tu pregunta, Magda. Vamos a ver, leer si hay otra pregunta. La intervención dependerá del nivel del niño y del apoyo de los padres, ya que ellos a veces no ayudan y nuestro trabajo no se ve reflejado en las sesiones. Muy interesante. Gracias, Rosa. Exacto. Los padres, incluso dentro de la intervención, tiene que ver trabajo con el niño propiamente dicho, con la familia y con la escuela, o sea, con todos sus entornos. Ese es un trabajo ya interdisciplinario. Eso es lo que es actualmente. El abordaje es multimodal actualmente cuando hablamos de los trastornos del neurodesarrollo. Un solo especialista no puede lograr absolutamente que el niño pues desarrolle estas estrategias de forma integral. No, requiere el apoyo y la comunicación de los demás. ¿A qué edad se hace un diagnóstico certero del autismo? Miren, en nuestro país, como en otros países, hay baterías, hay instrumentos, lista de cotejo, cuestionarios que ya están viendo alteraciones en el proceso de desarrollo desde el año y medio, ¿ya? Cuando veamos las alertas de desarrollo, vamos a ver que al año de edad haya presencia de algunos indicadores. Cuando ya hay mucha presencia de un diagnóstico del trastorno del espectro autista, antes de los 5 años se puede brindar y es el neuropediatra encargado. Cuando quizás hay materia de discusión y no se observa bien, como les dije, el neuropediatra indica a la familia, regresen de aquí a 6 meses, pero antes realicen este proceso de intervención terapéutica. Y en este proceso de intervención terapéutica, si a pesar que se ha trabajado un plan de forma correcta, el apoyo de la familia, ha habido un gran compromiso y se sigue manteniendo estas conductas según la sintomatología en el DSM-5 de un diagnóstico diferencial, estamos hablando ya de la presencia de un diagnóstico. Como también hay diagnósticos totalmente tardíos, que se le da el diagnóstico a los niños a los 8 o 10 años, porque son muchas veces estos niños que sí son hábiles, por ejemplo, grado 1, y hasta los mismos profesionales en psicología, pues tienen la duda. Por eso hay que saber identificar y conocer al revés y al derecho cuáles son las características de diagnóstico diferencial, ¿ya? En redes sociales se promociona gota de flores. No, no hay evidencia científica de ello. No hay evidencia, o sea, no hay suficiente evidencia científica de ello. No. Son terapias, intervenciones alternativas que lo llaman, pero no hay evidencia con sustento. Con nosotros van a aprender las estrategias de intervención en base a las intervenciones que actualmente tienen este sustento de la neurociencia, la neuropsicología, la neuropsicopedagogía, entre otros, ¿no? Entonces, en las redes hay mucha información, pero no todo es cierto. Muy bien, a ver, vamos a ver aquí. Otra pregunta. Ya, muchísimas gracias por su participación. Ahora vamos nosotros a conocer, ¿no? Ya que hemos visto estas pinceladas dentro de los trastornos del neurodesarrollo y esto nos hemos enfocado a lo que es el trastorno del espectro autista, pues vamos a tener en cuenta que los trastornos del neurodesarrollo
ya que tienen un gran componente neurobiológico, eso nos dice la ciencia. Si a nosotros nos preguntaran, un padre de familia, ¿y por qué mi hijo tiene autismo? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por culpa de quién? A veces dicen los padres así. Por mi parte, por la parte de él, no hay familiares con autismo, no tenemos sobrinos con autismo, etc. Bueno, se le indica, la evidencia científica señala que hay un peso de gran relevancia en el componente neurobiológico, en la parte genética, ¿ya? Entonces, ese es uno de la respuesta que debemos dar y que las investigaciones siguen estudiando del porqué de la causa del autismo. Lo que sí se sabe, cuáles son las características del diagnóstico diferencial, los 3 niveles de severidad y cómo se van a presentar la sintomatología por cada nivel. ¿Ya? Eso sí se conoce. ¿Cuáles son las estrategias de intervención? También. Y, por supuesto, que estas estrategias de intervención van a modificarse según el respaldo que la neurociencia va investigando. ¿Ya? Entonces, pueden afectar la adquisición o retención o aplicación de habilidades específicas o conjuntos de información. Como ustedes saben, el trastorno del espectro autista percibe la información de una manera diferente, esta decodificación de una manera diferente y en su mayoría se va a basar en sus necesidades e intereses o fijaciones específicas, ¿ya? Ya que ellos tienen dentro del diagnóstico diferencial conductas repetitivas y restringidas. Consisten en alteraciones en la atención, memoria, percepción, lenguaje, resolución de problemas, interacción y más. Hay una teoría que señala del porqué del autismo, de la explicación, una teoría que tiene mucho peso, que es la disfunción ejecutiva, ahí se va a abordar sobre las funciones ejecutivas, cómo se da este proceso natural en un desarrollo típico y cómo se da en un desarrollo de una persona con autismo. Entonces, dentro de estas funciones ejecutivas, que son funciones altamente complejas que te permite el desarrollo cognitivo y por lo tanto una adaptación a nivel funcional, en ellos se ve muchas dificultades en el proceso de atención, percepción, de desarrollo del lenguaje, pues en la interacción social, en lo que es planificación, organización, pensamiento, etc. Eso ya lo vamos a explicar. Estos trastornos pueden ser leves y fácilmente abordables, con intervenciones conductuales educativas o más graves, de modo que los niños afectados requieren un apoyo educativo particular, o sea, un proceso de enseñanza mucho más dirigida a sus necesidades. Según la normativa del Ministerio de Educación de aquí, de Perú, los niños con autismo con gran severidad o que tienen comorbilidades, pues van a instituciones de educación básica especial. Sin embargo, como dice la normativa de matrícula, la 447 del 2020 indica que los estudiantes con discapacidad leve o moderada van a instituciones de educación básica regular. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ambos reciben su derecho a plenitud de la educación, pero en los centros de educación básica especial sí encontramos personal que ha estudiado y se ha capacitado constantemente para la atención a los trastornos del neurodesarrollo, a la discapacidad y por supuesto a la neurodiversidad. Pero en educación básica regular, actualmente por trabajar con el enfoque social de la educación, debemos entender que ya tenemos aulas heterogéneas, ya no son aulas homogéneas. Homogéneas es cuando los niños pues trabajan según o van según su edad cronológica con su maduración, o que quizás pues presentan estas habilidades, fortalezas o quizás barreras que se enfrentan según su maduración. Este es un aula neurodiversa, ¿ya? Por eso se llaman aulas heterogéneas, ya no son homogéneas, y donde debe primar una educación pues activa. Para eso está el diseño universal para el aprendizaje también, que lo vamos a ver dentro del diplomado, dentro de las acciones y estrategias pedagógicas.
Este es un marco de trabajo, ¿no? Sustentado a través de bases legales acá en el Perú y también se trabaja internacionalmente. Muy bien, y esto va a requerir el nivel de apoyo. Voy a dejar de compartir, no sin antes explicarles que según el DSM-5, los trastornos del neurodesarrollo se clasifican ¿ya? Cuando ya estamos en el curso, yo les voy a dar las diferencias. Este es el manual de diagnóstico y estadístico, que es el DSM-5, son casi 1000 páginas, pero sin embargo hay una parte sobre los cambios y modificaciones de los trastornos del neurodesarrollo, que son en total 31, ¿ya? Que son los criterios actuales. Entonces se les va a brindar ello y con eso van a utilizar desde el inicio hasta el final del diplomado, porque vamos a revisar constantemente lo que es el DSM-5. Y el DSM-5 no solamente debe ser del uso profesional de salud, sino de todo profesional que trabaje con la infancia, ¿ya? Y sobre todo con chicos con TEA. Entonces, dentro de los trastornos del neurodesarrollo se van a incluir todos los diagnósticos, entre ellos el 3, que dice el trastorno del espectro autista, engloba todos los trastornos generalizados del desarrollo bajo un solo diagnóstico. Vamos a hablar la próxima clase cuál es esta diferencia de estos trastornos generalizados de desarrollo que se hablaba en el DSM-4 y qué es lo que indica actualmente el DSM-5, ¿ya? Entonces, todos ellos están bajo respaldo y están sustentados en el DSM-5, que es el actual. Muy bien. También había preparado algo pequeñito, déjenme por favor compartirles. Voy a ponerles por el chat un link para que ustedes puedan ingresar rapidísimo. Y vamos a hacer como un pequeño trabajo. Quienes puedan ingresar, perfecto, si no también lo pueden resolver por el chat. Me gustaría que ingresen a este link, por favor, que vamos a hacer una actividad interactiva para que puedan ustedes conocer mayor referencia. Voy a anotar el código también. Es una plataforma interactiva, Quizzes, para que ustedes puedan responder solamente 2 preguntas. En base a lo que nosotros, no van a salir sus nombres, no te preocupes, puedes participar. Puedes copiar el link a tu Google y anotar el código. Yo en este momento voy a colocar inicio de lo que es la plataforma. Permítame colocarlo en mi pantalla porque tantas información. Ya está. Muy bien. Voy a dar a compartir y vamos a responder 2 preguntas rapidísimo, ¿ya? Acá estoy compartiendo, ¿sí se ve? Usa cualquier dispositivo para abrir o das el código y voy a dar iniciar. Y vamos a responder.
participando. Muchísimas gracias. Vamos aquí a... Seguramente algunos no han podido ingresar, pero sí he notado que han estado ahí ingresando, participando. Voy a mostrar la pantalla. Algunos no pueden ingresar, no se preocupen. Se basaba en 2 preguntas, ¿ya? Voy a compartirlo acá. Primero voy a abrirlo desde mi navegador. Eran 2 preguntas sencillas, fáciles. A ver, vamos a observarlo aquí, ¿ya? Las preguntas eran las siguientes. Voy a compartirlo rapidito porque ya estamos con la hora. Primera pregunta dice, cuando existe alguna alteración en el desarrollo, hablaremos de la trayectoria de desarrollo. Las opciones eran típico, discapacidad o atípico. La respuesta correcta es atípico, ¿no? Cuando existe alguna alteración en el desarrollo, hablaremos de la trayectoria de desarrollo atípico. La segunda pregunta era, ¿los trastornos del neurodesarrollo inician? ¿Desde dónde inician? ¿En la niñez, desde el nacimiento o desde el proceso de gestación? Y obviamente que es desde el proceso de gestación. Esas eran las 2 preguntas súper fáciles. Se las comparto en pantalla porque seguramente algunos no han podido ingresar. Muy bien. Muchísimas gracias por su participación. El día viernes, ahí están respondiendo también excelente. Siempre encontramos alguna forma de cómo comunicarnos. El día viernes los espero a las 9 en punto, por favor, para hablar y seguir dedicándonos a lo que es brindar más información sobre el trastorno del espectro autista. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, maestra. Excelente ponencia. Gracias. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. De igual forma, recordarles que el día Muchas viernes tenemos la última sesión. Por favor, los esperamos a todos también porque algunos ya me están solicitando información a través de lo que es el interno, por lo que es el diplomado precisamente. Entonces ya les estoy adjuntando toda la información. De igual forma, a todas las personas interesadas a través del grupo, por favor, comenten si también están interesados en poder recibir toda la información para poder compartirlas en breve. Muchas gracias. Los esperamos el día viernes con la última sesión. Gracias. Bendiciones. Sí, Hasta luego. sí. Gracias.